Yo soy Padre del Valle. Y esto es Realidad Mexico. Hay historias que no nacieron para ser contadas en voz alta. Son criaturas de la sombra, del susurro. Se deslizan en el aliento alcohólico de una cantina de mala muerte a las 3 de la mañana. Se lloran en el silencio absoluto de una cocina fría, cuando el último plato ya está seco y el resto de la casa duerme, cuando ya nadie, ni siquiera Dios, parece estar mirando. Son historias que el tiempo, ese cómplice cobarde, intenta sepultar bajo paladas de polvo y años. Intenta que las olvidemos. Pero la verdad tiene la terquedad de los huesos. No importa cuán profundo la entierres, siempre encuentra una manera de asomar a la superficie, blanca y acusadora, esperando a que alguien tenga el valor de mirarla. Hoy no vamos a hurgar en la biografía de un monstruo de primera plana, de esos que llenan los noticieros con su estela de sangre y apodos macabros. No vamos a seguir el rastro de un asesino en serie que dejó un mapa de crueldad por todo el país. No. Hoy vamos a descender a un infierno mucho más personal, mucho más silencioso. Un infierno de puertas adentro, protegido por muros altos y reputaciones impecables. Y es precisamente ese silencio, esa normalidad aparente, lo que lo hace infinitamente más aterrador. Nuestro viaje nos lleva a Chihuahua, al año 1978, a un lugar donde el sol no acaricia, castiga, donde la tierra sedienta bebe el sudor de los hombres y el silencio es una ley no escrita, más poderosa que cualquier constitución. Vamos a abrir un expediente que lleva más de 40 años, acumulando el polvo de la indiferencia en el sótano olvidado de alguna oficina de gobierno. Expediente 429, Chihuahua. El caso de Evangelina y su patrón. Una relación que a los ojos del pueblo era una bendición. Una mano salvadora extendida a una muchacha pobre y sin futuro. Pero que, como una fruta de apariencia perfecta, ocultaba un corazón podrido. Una oscuridad tan profunda que su eco todavía hiela la sangre. Esta no es una historia para los débiles de corazón. No es un cuento para dormir. Es una autopsia de la verdad. Una historia sobre el poder absoluto y la inocencia como moneda de cambio. Y sobre un sistema diseñado, no para impartir justicia, sino para archivar el dolor, para ponerle un sello de caso cerrado al sufrimiento y seguir adelante. Si crees que aún tienes la fuerza para enfrentar la verdad sin adornos, sin anestesia, quédate. Si tu corazón todavía es capaz de romperse por el dolor de un desconocido, por un nombre borrado por el tiempo, suscríbete a este canal. Porque las víctimas como Evangelina no tienen monumentos ni calles con su nombre. No tienen a nadie más, solo nos tienen a nosotros, a los que nos negamos a olvidar. Todo comenzó con un castigo disfrazado de traslado. Javier Morales era un detective joven. Demasiado joven para el cinismo, decían sus superiores. Demasiado idealista para su propio bien. Había salido de la academia en la Ciudad de México con la cabeza llena de manuales de criminología y la creencia ingenua, casi infantil, de que la balanza de la justicia era inmune al peso del oro y los apellidos. Su pecado: hacer la pregunta incorrecta al hombre incorrecto durante la investigación de un atropellamiento. El conductor era el hijo de un político. El caso se cerró como un trágico accidente. Javier preguntó por qué no se había hecho una prueba de alcoholemia. El silencio que siguió a su pregunta fue más elocuente que cualquier respuesta. Una semana después, recibió sus nuevas órdenes. Lo enviaban a un pueblo sin nombre en medio de la inmensidad chihuahuense. Un punto en el mapa que parecía un error de imprenta. El pueblo lo recibió con un abrazo de calor seco y sofocante, y con las miradas de soslayo de sus habitantes, miradas que lo medían, lo juzgaban
y lo descartaban en un solo parpadeo. La comandancia era un edificio de adobe que parecía rendirse lentamente ante la gravedad. Las paredes agrietadas parecían mapas de ríos secos. El único ventilador de techo, un artefacto prehistórico con aspas de madera deformadas, giraba con una lentitud agónica, limitándose a empujar el aire caliente de un lado a otro de la habitación. Su nuevo jefe, el comandante Soto, era un hombre que parecía esculpido en la misma tierra seca que lo rodeaba. La piel de su cara era un cuero curtido por el sol. Sus ojos, dos pequeñas rendijas, acostumbradas a escudriñar el horizonte. Lo miró de arriba abajo, deteniéndose en su uniforme impecable, en su rostro sin arrugas de preocupación, en sus zapatos boleados, y sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bienvenido al fin del mundo, capitalino», le dijo, y el apodo era un insulto. Escupió una cáscara de semilla de girasol que aterrizó con un chasquido seco en el suelo de tierra apisonada. Aquí no tenemos grandes casos. Solo borrachos que le pegan a su mujer, peleas de gallos los domingos y algún que otro marido al que se le pierden las cabras en el monte del vecino. No te vas a aburrir. Te vas a morir de aburrimiento. Y Javier se moría de aburrimiento. Los días eran una repetición infinita de la nada. Llenaba reportes inútiles sobre gallinas robadas. Escuchaba las quejas interminables de los vecinos por el perro que ladraba de noche. Sentía que su cerebro, su ambición, su vida entera, se estaba pudriendo bajo ese sol implacable. Una tarde, mientras la luz anaranjada entraba por la ventana sucia, hurgando en un archivero de metal oxidado en busca de algo, cualquier cosa que lo distrajera del zumbido de las moscas, sus dedos tropezaron con una carpeta. Era más gruesa que las demás. Estaba manchada por la humedad, con un aura de abandono que la diferenciaba del resto. En la etiqueta, escrita con una caligrafía temblorosa que el tiempo casi había borrado, se leía: 429 Chihuahua, Evangelina R. persona desaparecida. La abrió. El olor a papel viejo y a tiempo estancado llenó sus fosas nasales. Dentro, solo un par de hojas amarillentas y quebradizas. Una declaración escueta, casi insultante en su brevedad, de un hombre llamado Ramiro del Moral. ¿Su patrón? El texto decía que su empleada doméstica, Evangelina, simplemente no se había presentado a trabajar un día de mayo de 1978, que había recogido sus pocas pertenencias y se había marchado, probablemente con algún novio, a buscar una vida mejor en la frontera. Caso cerrado por abandono voluntario. Simple, limpio, falso. Pero había algo más en la carpeta. Una fotografía de estudio, tamaño credencial, pegada con torpeza a la primera hoja. Era el rostro de una mujer joven, quizás de 20 años. Tenía el pelo negro, largo y liso, partido por la mitad. Los pómulos altos, la boca seria. Y los ojos. Unos ojos grandes, oscuros, de una profundidad abismal. Y en esos ojos, Javier no vio la esperanza de una vida mejor. No vio la ilusión de una fuga romántica. Vio un miedo tan antiguo y profundo como el desierto que los rodeaba. Un miedo que no gritaba, sino que se había asentado en el fondo de sus pupilas como un sedimento oscuro. Esa foto le habló. Le susurró que la historia oficial era una mentira conveniente. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, un sudor frío que no tenía nada que ver con los 40 grados de temperatura. Cerró la carpeta con un golpe seco, pero no pudo cerrar la imagen de esos ojos en su mente. Esa noche no durmió. Daba vueltas en su catre mientras el ventilador de su pequeño cuarto alquilado gemía como un moribundo. La cara de Evangelina flotaba en la oscuridad.
sus ojos acusadores preguntándole algo que él todavía no entendía. Al día siguiente, con la carpeta bajo el brazo, se la llevó al comandante Soto. Soto ni siquiera apartó la vista de la pistola vieja que estaba limpiando con un trapo aceitoso. «Ah, esa», dijo, como si hablara de un mueble viejo. «Un caso muerto, Morales. La muchacha se fugó con un trailero. Pasa todo el tiempo. Tienen la cabeza llena de pájaros». «Pero, mi comandante», insistió Javier, su voz sonando extrañamente joven e ingenua. «La declaración del patrón es demasiado breve. No se investigó nada. No se habló con la familia, con los amigos». Soto dejó la pistola sobre el escritorio de madera. El sonido del metal contra la madera fue seco. Final. Una puntuación. «Mira, muchacho», dijo, y su tono ya no era de hastío, sino de advertencia. «Don Ramiro del Moral es el hombre más importante de este pueblo y de 20 pueblos a la redonda. Es el dueño de la mitad de estas tierras. Le da trabajo a la gente, le presta dinero. Le pone comida en la mesa a más familias de las que puedes contar. No vamos a ir a molestarlo por una sirvienta que se fue a buscar fortuna». ¿Quedó claro? La palabra «claro» sonó como una amenaza velada. Era una orden. Pero Javier no pudo obedecer. No después de haber visto esos ojos. Decidió investigar por su cuenta. En sus ratos libres. Fuera del radar de Soto. Fue su primer error y su primera lección sobre la verdadera naturaleza de la justicia en aquel rincón olvidado de México. Comenzó por el pueblo, moviéndose con una cautela que no sabía que poseía. Preguntaba por Evangelina de forma indirecta, casual. En la tienda de abarrotes, mientras compraba un refresco. En la plaza, mientras fingía leer el periódico. En el atrio de la iglesia, después de la misa del domingo. Las respuestas eran siempre las mismas. Un repertorio de evasivas y miedo. Un encogimiento de hombros. Una mirada que se desviaba bruscamente hacia el suelo. Un silencio pesado, denso, que gritaba más que cualquier palabra. La gente no tenía miedo de hablar de Evangelina. Tenían miedo del nombre que venía inevitablemente después del suyo. Don Ramiro. Javier comprendió que el miedo era el verdadero gobernante de ese lugar. Y don Ramiro era su profeta. Un día, un anciano que afilaba cuchillos en un rincón polvoriento del mercado le hizo una seña casi imperceptible con la cabeza. Javier se acercó, el sonido del acero raspando la piedra de afilar, llenando el aire. «Usted es el nuevo judicial, ¿verdad?», le dijo el viejo sin levantar la vista de su trabajo, sus manos nudosas moviéndose con una pericia ancestral. «Sí, señor». «Anda preguntando por la muchacha de don Ramiro». No era una pregunta, era una afirmación. «Sí». El anciano se detuvo. El chirrido del metal cesó de golpe. Levantó la cabeza y miró a Javier a los ojos. Sus pupilas eran como pozos de agua estancada, llenas de cosas vistas y nunca dichas. «Deje eso, jovencito. Es un consejo. Hay puertas que es mejor no abrir. Hay demonios que es mejor dejar dormir. Y el demonio de por aquí duerme en una cama muy grande y muy cómoda». Y sin más, volvió a su trabajo. El sonido del acero contra la piedra fue la única respuesta que Javier obtuvo. Un sonido que le pareció una advertencia, como el cascabel de una serpiente. Pero esa advertencia, en lugar de disuadirlo, alimentó su obsesión. ¿Qué demonios dormían detrás de la puerta de don Ramiro del Moral? Decidió ir al origen de todo, a la hacienda. La propiedad de don Ramiro estaba a las afueras del pueblo, aislada. Unos muros altos de adobe,
coronados con trozos de botella rotos que brillaban amenazadoramente bajo el sol. La rodeaban como una fortaleza medieval. Un portón de hierro forjado, negro y macizo, bloqueaba la entrada. No había timbre, ni mirilla. Solo solidez y silencio. Javier golpeó con los nudillos. El sonido retumbó en el silencio del campo, sordo y hueco. Nadie respondió. El viento soplaba, trayendo consigo el olor a tierra seca y a estiércol. Esperó. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Finalmente, una pequeña ventanilla metálica en el portón se deslizó hacia un lado con un chirrido de óxido. Aparecieron unos ojos pequeños, porcinos y desconfiados. «¿Qué quiere?», preguntó una voz rasposa, como de alguien que fuma demasiado. «Soy el detective Morales, de la comandancia. Quisiera hablar con el señor del Moral. El patrón no está». La mentira era obvia. La ventanilla empezó a cerrarse. «¿Sabe cuándo puedo encontrarlo?». «Es un asunto oficial», mintió Javier. «El patrón no recibe a nadie, y menos a judiciales preguntones». Y la ventanilla se cerró con un golpe metálico y definitivo. Javier se quedó mirando el portón. Tuvo la certeza de que no estaba mirando una casa. Estaba mirando una tumba, un mausoleo de secretos bien guardados. Sabía que no podía rendirse. Pasó las siguientes semanas reconstruyendo la vida de Evangelina a través de fragmentos, de retazos de información obtenidos en registros polvorientos. Descubrió que no era del pueblo. Había llegado unos años antes desde un ejido pobre del sur, con su madre enferma, buscando trabajo, buscando una oportunidad. En un viejo registro parroquial, encontró una nota sobre el entierro de la madre, el nombre, Soledad, y una dirección en el libro de defunciones. Una pequeña casa de adobe en el barrio más pobre del pueblo, el que se aferraba a la ladera de un cerro pelón. La casa estaba abandonada. Las ventanas eran cuencas vacías. La puerta de madera, reseca por el sol, colgaba de una sola bisagra. Javier empujó la puerta, que se quejó con un largo gemido. Entró. El aire era denso. Olía a abandono, a tristeza rancia y a excremento de ratas. En el suelo, entre el polvo acumulado y las hojas secas que el viento había colado, encontró algo. Un pequeño rosario de cuentas de madera barata, roto. Una de las cuentas estaba partida por la mitad. Lo recogió. Sintió el frío de la madera en la palma de su mano. Era como si un fragmento del dolor de esa familia se hubiera quedado atrapado en ese objeto insignificante. Fue entonces cuando la vio. Una mujer mayor, de rebozo oscuro y rostro surcado por un millar de arrugas, lo observaba desde el umbral de la casa de enfrente. Su mirada, aunque cansada, conservaba una chispa de inteligencia afilada. Javier salió y se acercó a ella, sintiéndose un intruso. «Buenas tardes, soy el detective Morales». La mujer asintió lentamente. No parecía sorprendida de verlo. «Lo sé, lo he visto rondar». «Usted busca a Evangelina», dijo ella. Su voz era frágil, pero clara. «Sí, señora. ¿Usted la conoció?». La mujer soltó un suspiro que pareció venir de lo más profundo de su alma, arrastrando décadas de pena. «Conocí a su madre, Soledad. Éramos como hermanas. Pobre Soledad. Murió de pura pena». Javier sintió un nudo apretado en el estómago. «¿Pena? ¿Por qué?». La mujer lo miró por un largo instante, decidiendo si podía confiar en él. Finalmente, hizo un gesto con la cabeza. «Pase, el sol está muy fuerte». La invitó a su pequeña casa, un cuarto limpio y ordenado, que olía a café y a hierbas medicinales. Le sirvió un vaso de agua fresca de un cántaro de barro.
Y entonces, por primera vez, alguien rompió el pacto de silencio que asfixiaba al pueblo. Su nombre era Elodia. Y su voz, aunque a veces temblaba, era el sonido de la verdad abriéndose paso a través de una gruesa capa de miedo. Soledad y Evangelina llegaron aquí sin nada más que lo que traían puesto y una tos que le estaba robando la vida a mi comadre. Comenzó Elodia, con la mirada perdida en un recuerdo doloroso. La pobre Soledad venía muy enferma de los pulmones. Esa tos no la dejaba ni de día ni de noche. A veces pensaba yo que iba a escupir el alma en uno de esos ataques. Evangelina era una buena hija, como ya no las hay. Trabajaba en lo que fuera para comprar las medicinas de su madre. Lavaba ropa ajena hasta que se le despellejaban las manos. Limpiaba las casas de los ricos del centro, pero nunca era suficiente. El dinero se iba como agua entre los dedos. La enfermedad de Soledad empeoraba. El doctor del pueblo ya no sabía qué hacer. Fue entonces cuando, como una aparición, apareció don Ramiro. Elodia pronunció el nombre como si fuera una maldición, escupiéndolo. Llegó a su puerta en su camioneta nueva y reluciente. Se presentó como un salvador. Le ofreció a Evangelina trabajo en su hacienda. Un buen sueldo, comida, un cuarto para ella sola. Le dijo que no se preocupara por su madre, que él se haría cargo de todos los gastos del médico, que la llevaría a ver a un especialista a la capital si era necesario. Parecía un milagro, detective. Una respuesta a todas las veladoras que Evangelina le prendía a la Virgen. Javier escuchaba en un silencio absoluto, sin atreverse a interrumpir el frágil hilo de la confesión. Al principio, todo fue como un sueño para ellas. Soledad tuvo el mejor doctor, las mejores medicinas. Empezó a mejorar. Evangelina mandaba dinero. La comida nunca faltaba en la mesa de mi comadre. Pero, al poco tiempo empecé a notar algo raro. Elodia se frotó las manos en el regazo, como si de repente sintiera un frío glacial. Evangelina venía a ver a su madre cada vez menos, y cuando venía, ya no era la misma muchacha. La alegría se le había ido de los ojos. ¿Cómo que no era la misma?, preguntó Javier en voz baja. Sus ojos estaban vacíos, apagados, como los de un pájaro que lleva demasiado tiempo enjaulado. Se movía con miedo, sobresaltándose por cualquier ruido, siempre mirando por encima del hombro, como si alguien la estuviera vigilando. Una tarde, la tomé del brazo y le pregunté qué le pasaba. Si ese hombre le hacía daño, si la maltrataba. Ella solo negó con la cabeza, sin mirarme a los ojos, y me dijo, con una voz que no parecía la suya, una voz de muñeca: Don Ramiro es un buen hombre, Elodia. Nos salvó la vida. Le debo todo. Pero no lo decía convencida. Lo decía como un niño que recita una lección que le han obligado a aprenderse de memoria. Lo repetía, pero no lo sentía. La piel de Javier se erizó. La última vez que la vi, continuó la anciana, y su voz se quebró, ahogada por un sollozo seco. Fue el día que enterramos a Soledad. Evangelina llegó en el coche de don Ramiro, conducido por su capataz. Vestía un traje negro, muy caro. Parecía una muñeca rota que habían vestido de luto. No derramó una sola lágrima. No dijo una sola palabra en todo el funeral. Solo miraba el ataúd de su madre bajar a la tierra con los ojos secos y perdidos. Cuando todo terminó, cuando ya todos se iban, me acerqué para abrazarla, para darle mi pésame. Estaba fría, detective, rígida como una estatua de hielo. Me apartó suavemente, sin brusquedad, pero con una fuerza definitiva, y me dijo:
Ya no puedo volver aquí, Elodia. Por favor, no me busques. Es por tu bien. Se subió al coche de don Ramiro y se fue. Y nunca, nunca más la volví a ver. Unas lágrimas silenciosas finalmente rodaron por las mejillas arrugadas de Elodia. Javier le ofreció su pañuelo. Unas semanas después, el propio comandante Soto vino a decirnos que no nos preocupáramos, que Evangelina se había escapado con un novio, que era una malagradecida. El pueblo se lo creyó, porque es más fácil creer una mentira cómoda que una verdad horrible. Pero yo sé que no es verdad. Yo conocí a esa niña. Ella nunca habría abandonado la tumba de su madre. Jamás. A ella le hicieron algo en esa casa. Le apagaron la luz por dentro, y luego se deshicieron de ella. Javier sintió una mezcla de rabia impotente y una tristeza profunda. La historia de la anciana pintaba un cuadro aterrador de manipulación y terror psicológico. No era una fuga, era una desaparición forzada. Y el principal sospechoso era el hombre más intocable del estado. ¿Don Ramiro vivía solo?, preguntó Javier, su mente trabajando a toda velocidad. Elodia negó con la cabeza. No, tenía una esposa, doña Isabel. Una mujer triste, siempre enferma. Parecía un fantasma flotando por la casa. Y tenía un capataz, un hombre horrible, malo hasta los huesos. Indalecio. Era su sombra, sus ojos y sus oídos, y sus puños, si era necesario. Javier anotó el nombre en su libreta. Indalecio. Señora Elodia, ¿cree que Evangelina descubrió algo? ¿Algo que pasaba en esa casa? La anciana se estremeció visiblemente. Miró hacia la puerta como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Esa casa no era normal, detective. No era una casa de familia. ¿A qué se refiere? Venía gente importante, de la capital, de otros estados. Políticos, decían, hombres con trajes caros y coches lujosos que levantaban una polvareda al pasar. Llegaban siempre de noche, hacían fiestas. Pero no eran fiestas normales, con música y alegría. A veces se escuchaba música, sí, pero otras veces se escuchaban otros sonidos cuando el viento soplaba para acá. Elodia bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible, cargado de terror. Gritos. El corazón de Javier dio un vuelco doloroso. ¿Gritos? ¿De quién? No lo sé con certeza. Eran agudos. Sonaban como de niños. La pequeña habitación pareció enfriarse de golpe. Javier sintió un sabor metálico en la boca, el sabor del miedo puro. Las palabras de la anciana eran como vidrios rotos en su mente. Un patrón poderoso y sádico, una empleada aterrorizada y atrapada, visitantes importantes y perversos, fiestas extrañas y gritos de niños. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. Y la imagen que formaban era la de un monstruo de 1000 cabezas. Gracias, señora Elodia. Gracias por su valor. Le prometo que haré todo lo posible por averiguar qué pasó con Evangelina. La anciana lo miró con unos ojos llenos de una tristeza infinita. La tristeza de quien ha visto demasiado y no ha podido hacer nada. Tenga mucho cuidado, hijo. El diablo cuida muy bien a los suyos. Javier salió de la casa de Elodia con el alma en vilo. El sol del atardecer teñía el cielo de colores sangrientos y violentos. Ya no era un simple caso de persona desaparecida. Era algo mucho más oscuro, mucho más siniestro. Necesitaba pruebas. Necesitaba entrar en esa hacienda. Sabía que no podía hacerlo por la vía oficial. Soto se lo impediría y alertaría a Del Moral. Tenía que ser de noche, en secreto.
como un ladrón en la casa del diablo. Esa noche, bajo el amparo de una luna delgada como una uña rota, Javier se acercó a los muros de la hacienda. Se movía entre las sombras de los mezquites, el corazón martilleándole en el pecho. Encontró un lugar en la parte trasera donde el adobe estaba deteriorado, erosionado por alguna vieja lluvia. Con esfuerzo, sintiendo el filo de los vidrios rotos rasgando la tela de su pantalón, logró escalar. Cayó del otro lado, en la oscuridad total de un jardín descuidado, rodando sobre la hierba seca que crujió bajo su peso. La casa principal se alzaba frente a él como una bestia dormida, una mole de oscuridad y silencio. Las luces estaban apagadas. Un silencio Nestestvennoe, pesado, reinaba en el lugar. Rodeó la casa, pegado a las paredes, buscando una entrada. Una ventana del sótano, pequeña y a ras de suelo, estaba mal cerrada, cubierta por una reja oxidada. La forzó con la punta de su navaja, el metal chirriando en la noche. Se deslizó dentro, cayendo en una oscuridad aún más profunda. El sótano olía a humedad, a vino rancio y a algo más, algo dulzón y putrefacto, como flores muertas. Encendió su pequeña linterna, el haz de luz temblando en su mano. Exploró el lugar. Había estantes con botellas de vino caras cubiertas de telarañas, cajas viejas de madera, muebles rotos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas sentados. En un rincón, encontró una pila de periódicos viejos. Los revisó. Eran de la época en que Evangelina desapareció. Y entonces vio algo que le heló la sangre en las venas. En varias noticias de sucesos, pequeñas notas casi ocultas en las páginas interiores, se reportaba la desaparición de niños. Niños de la calle, huérfanos, de esos que nadie reclama, de esos cuya ausencia no deja un hueco en el mundo. Eran de diferentes pueblos de la región. Las fechas de las desapariciones coincidían con las visitas de los hombres importantes a la hacienda, según lo que le había contado Elodia. Javier sintió que el aire le faltaba, que las paredes se cerraban sobre él. Siguió buscando, con una desesperación febril. Debajo de una tabla suelta en el suelo, que sonó hueca al pisarla, encontró una pequeña caja de madera labrada. La abrió con manos temblorosas. Dentro no había joyas ni dinero. Había una colección de objetos pequeños y terribles. Un listón de pelo rosa, descolorido. Un botón de un abrigo infantil con la figura de un osito. Un pequeño zapato de niña, de charol rojo, gastado en la punta y sucio de tierra. Y debajo de todo, una libreta de contabilidad. Javier la abrió. La caligrafía era pulcra, metódica. No había nombres completos, solo fechas, un nombre de pila, una edad. Y junto a cada nombre, una cifra de dinero exorbitante y unas iniciales. Javier reconoció algunas de ellas con un escalofrío de terror. Pertenecían a jueces, a un diputado local, a empresarios muy conocidos a nivel estatal. No era un registro de contabilidad, era un catálogo de venta, un libro de pedidos de carne humana. Estaban vendiendo niños. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tuvo que apoyarse contra la pared fría y húmeda, tratando de respirar, luchando contra las náuseas. La verdad era mucho peor, mucho más monstruosa de lo que jamás habría podido imaginar. Evangelina no había descubierto un secreto. La habían obligado a ser parte de él. Ella era la que cuidaba de los niños antes de que se los llevaran sus nuevos dueños. Era su carcelera y su única confidente en el horror. El peso de esa complicidad forzada la había destrozado. Quizás había intentado salvar a uno, quizás había amenazado con hablar, y por eso la habían silenciado, para siempre.
Javier guardó la libreta y el pequeño zapato rojo en el bolsillo interior de su chaqueta. Eran las pruebas. La voz de los inocentes. Tenía que salir de allí. Tenía que llevar eso a las autoridades. A alguien por encima de Soto. A alguien que no estuviera manchado. En ese preciso instante, escuchó un ruido en el piso de arriba. El crujido de una tabla bajo el peso de unos pies. Pasos. Lentos. Pesados. Contuvo la respiración. Apagó la linterna. La oscuridad se hizo total, absoluta. Los pasos se acercaban a la puerta del sótano. Javier se escondió detrás de unas cajas apiladas, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo desde arriba. La puerta del sótano se abrió con un gemido largo y protestón. Un haz de luz de una lámpara de aceite barrió la estancia, proyectando sombras danzantes y monstruosas. Apareció una silueta enorme y ancha. Era el capataz, Indalecio. El hombre bajó las escaleras con pesadez. Olfateó el aire, como un perro de presa buscando un rastro. «Sé que hay alguien aquí», dijo su voz, grave y amenazante, una voz que parecía salir de una tumba. «Huele a rata de ciudad». Javier no se movió. Apenas respiraba. El sudor le corría por la frente y se le metía en los ojos. Indalecio caminó por el sótano, moviendo cosas con la punta de su bota, cada golpe haciendo eco en el silencio. Se estaba acercando, cada vez más. Javier apretó la culata de su pistola. Sabía que si lo encontraba, no saldría vivo de allí. Sería otro accidente, otra desaparición. Indalecio pateó una caja justo al lado de donde estaba Javier. La caja se volcó, haciendo un ruido estrepitoso de vidrios rotos. En ese momento, se escuchó una voz débil y quejumbrosa desde arriba. «¿Indalecio? ¿Qué haces? ¿Qué es ese ruido?» Era una voz de mujer. «Doña Isabel». «Nada, patrona. Creí oír una rata, una grande». «Sube, te necesito. Tuve otra pesadilla». Hubo una pausa cargada de tensión. Javier pudo sentir la furia contenida del capataz por la interrupción. «Ya voy, patrona», dijo finalmente, entre dientes. Indalecio subió las escaleras, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar el polvo de las vigas. Javier esperó unos minutos que le parecieron una eternidad, escuchando el latido de su propia sangre en los oídos. Luego, con el mayor sigilo del que fue capaz, salió de su escondite. Tenía que irse. Ya. Salió por la ventana del sótano y corrió. Corrió sin mirar atrás, con la libreta del horror quemándole el pecho, como si llevara el mismo corazón del diablo en el bolsillo. La prehistoria de este infierno, el camino que llevó a Evangelina a su perdición, es de una simplicidad cruel. Evangelina no nació para ser un monstruo, ni una cómplice del mal. La convirtieron en una. Nació en la pobreza más absoluta. Una pobreza que no es solo no tener dinero, es una condición del alma. Una pobreza que se pega a los huesos, que te hace invisible a los ojos del mundo. Su único tesoro, su única razón de ser, era su madre. Soledad. Y su madre se estaba muriendo. La tos le arrancaba la vida pedazo a pedazo. Cada ataque de tos era una sentencia de muerte que se acercaba. Evangelina rezaba, fregaba suelos ajenos, se humillaba. Pero Dios no contestaba y el dinero no alcanzaba. Entonces apareció Ramiro del Moral. No apareció como un hombre. Apareció como una respuesta a sus plegarias, con su sonrisa amable, su voz suave, su promesa de ayuda incondicional. Le ofreció un trabajo. Y algo más valioso. Le ofreció esperanza. La esperanza, para alguien que no tiene nada, es la droga más poderosa y adictiva que existe. Y Evangelina era una adicta desesperada. Aceptó. Por su madre.
Al principio, la hacienda era un paraíso. Comida caliente todos los días, una cama limpia y suave. Don Ramiro era atento, casi paternal. Le traía pequeños regalos, vestidos bonitos que no estaban remendados, zapatos que no tenían agujeros en la suela. Evangelina se sintió abrumadoramente agradecida. Se sintió en deuda. Y esa deuda fue la primera vuelta de la cadena alrededor de su cuello. La enfermedad de su madre mejoró gracias al dinero de don Ramiro. La deuda creció. Un día, él le pidió el primer favor. Fue sutil, casi casual. Evangelina, esta noche vienen unos amigos muy importantes. Necesito que la casa esté impecable y que seas discreta, muy discreta. Lo que veas aquí, se queda aquí. Ella asintió, ansiosa por complacerlo. Quería pagar su deuda con lealtad. Llegaron los hombres. Ramiro le ordenó que no saliera de la cocina, pero ella escuchaba. Risas, música y otros sonidos, sonidos que no entendía, que la inquietaban. Luego, la tarea cambió. Un día, Ramiro la llevó a un cuarto en la parte trasera de la casa. Un cuarto que siempre estaba cerrado con llave. Dentro, sentada en una pequeña cama, había una niña. No tendría más de 6 años. Estaba sucia, asustada como un animalito salvaje. Se llama Lucía, le dijo Ramiro con su voz tranquilizadora. Es huérfana. Sus padres la abandonaron. Le vamos a encontrar una buena familia. Una familia rica que la quiera y le dé todo lo que nunca ha tenido. Tu trabajo es cuidarla, bañarla, darle de comer. Que esté bonita y presentable para cuando vengan a conocerla. Evangelina sintió una inmensa lástima por la niña y sintió una renovada gratitud hacia don Ramiro. Era un hombre bueno, un santo que rescataba niños perdidos. Cuidó de Lucía con ternura. Le cantó canciones de cuna que su propia madre le cantaba. La niña poco a poco empezó a confiar en ella. Le sonreía. Un día llegaron los amigos de Ramiro. Una pareja elegante que olía a perfume caro. Vieron a Lucía como quien ve un caballo de carreras. Le dieron un sobre grueso a Ramiro y se la llevaron. Lucía lloraba. Gritaba el nombre de Evangelina. Pero Evangelina, paralizada, no podía hacer nada. Don Ramiro le puso una mano en el hombro. Es por su bien, hija, no llores. Ahora tendrá un futuro. Evangelina quiso creerle. Necesitaba creerle para no volverse loca. Pero esa noche no pudo dormir. El llanto de Lucía resonaba en sus oídos, y así empezó el ciclo. Llegaron más niños. Siempre el mismo perfil. Pobres, solos, invisibles. Niños que el mundo ya había tirado a la basura. Evangelina era la encargada de prepararlos, de bañarlos, vestirlos, calmarlos, de romper su espíritu con una amabilidad falsa, de hacerlos dóciles para sus nuevos padres. Ella era la cara amable antes del horror. Se estaba convirtiendo en un monstruo, y lo sabía. Cada noche se miraba al espejo y no se reconocía. Un día, rota por dentro, intentó hablar con don Ramiro. Le suplicó que no podía más, que su alma no aguantaba. La sonrisa de él desapareció. Por primera vez, vio al verdadero hombre detrás de la máscara de benefactor. Vio la frialdad de depredador en sus ojos. Evangelina, le dijo con una voz suave como la seda, pero afilada como una navaja. ¿Recuerdas a tu madre? ¿Recuerdas lo enferma que estaba? ¿Lo cerca que estuvo de morir? ¿Recuerdas quién paga a los doctores? ¿Quién compra sus medicinas cada semana? Tu deuda conmigo no está saldada, y nunca lo estará. Mientras tu madre respire gracias a mi dinero, tú me perteneces, y harás exactamente lo que yo te diga. Fue una sentencia de muerte en vida.
Estaba atrapada. Era una prisionera en una jaula de oro y miedo. Su única conexión con el mundo exterior, la única razón de su sacrificio, era su madre. Pero incluso esas visitas se volvieron una tortura. Tenía que fingir, sonreír, decir que todo estaba bien, mentirle a la única persona que amaba en el mundo, mientras su alma se pudría por dentro. Cuando su madre murió, algo se rompió definitivamente en ella. La última luz de su vida se había apagado. Ya no tenía nada que perder, excepto su propia vida, y sabía que don Ramiro se la quitaría sin dudarlo si se convertía en un problema. Entonces empezó a planear, a observar, a escuchar. Descubrió dónde guardaba Ramiro la libreta, su libro de pecados. Sabía que esa era la única arma que tenía, la única forma de detenerlo. Pero necesitaba ayuda, y no podía confiar en nadie. Estaba sola, completamente sola. La noche que Javier Morales entró en la hacienda, no sabía que estaba siguiendo los pasos de una mujer desesperada que, más de 40 años antes, había intentado hacer exactamente lo mismo. Luchar contra el diablo en su propio infierno. Y había perdido. Javier no regresó a la comandancia. Sabía que Soto lo traicionaría en un parpadeo. Con la libreta y el zapato de niña en una bolsa de papel, condujo toda la noche, con el pie pegado al acelerador de su viejo Volkswagen, hasta la capital del estado, Chihuahua. Se sentía como un fugitivo. Cada par de faros que aparecía en el espejo retrovisor era una amenaza potencial, un coche de sicarios enviados por Del Moral. Llegó al amanecer, con los ojos rojos por el cansancio y la cafeína, pero con una determinación febril. Fue directamente a la Fiscalía General del Estado. El edificio era imponente, una mole de mármol y cristal que pretendía simbolizar la fuerza de la ley. Un templo de la burocracia. Pidió hablar con el fiscal general. La secretaria, una mujer con un peinado impecable y cara de perpetuo aburrimiento, lo miró con desdén por encima de sus gafas. ¿Tiene una cita? No, pero es un asunto de extrema urgencia. Es sobre un caso de tráfico de menores y homicidio. La palabra homicidio hizo que la mujer levantara la vista de su máquina de escribir. Después de una espera que le pareció eterna en un pasillo frío, lo recibió un subprocurador, un hombre de traje caro, peinado perfecto y una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Su nombre era Villanueva. Javier le contó todo. Con la voz temblorosa por la falta de sueño y la adrenalina, le explicó cada detalle. Le mostró la libreta. Le enseñó el pequeño zapato rojo. Mientras hablaba, la sonrisa de Villanueva se fue desvaneciendo, pero no fue reemplazada por horror o indignación, como Javier esperaba, sino por una fría y calculada preocupación. Cuando Javier terminó, el subprocurador se recargó en su enorme silla de cuero. Juntó las yemas de sus dedos, formando un triángulo. «Inspector Morales», dijo, con una voz calmada que a Javier le pareció obscena. «Estas son acusaciones muy, muy graves. Extraordinariamente graves». «Lo sé, señor. Por eso vine directamente aquí. Y hace usted bien, muy bien. Es su deber». Villanueva tomó la libreta. La hojeó sin que su rostro mostrara la más mínima emoción. «Estos nombres, Ramiro del Moral y estas iniciales, son de personas muy influyentes. Pilares de nuestra comunidad, hombres de bien». «Son monstruos», replicó Javier. «La ley requiere pruebas, inspector. Pruebas contundentes. No el testimonio de una anciana que podría ser senil y un cuaderno de dudosa procedencia que podría haber escrito cualquiera». El cinismo del hombre era como un golpe en el estómago. ¿Y el zapato?
¿Y los reportes de niños desaparecidos que coinciden con las fechas? Todo encaja, exclamó Javier, sintiendo cómo la desesperación empezaba a reemplazar a la esperanza. Coincidencias, evidencia circunstancial. Para un caso de esta magnitud, necesitamos un testigo. Alguien que pueda corroborar esta historia. ¿Dónde está esa mujer, Evangelina? Desaparecida, señor. Presuntamente asesinada por ellos para silenciarla. Presuntamente. Esa es la palabra clave, inspector. Sin cuerpo, no hay delito de homicidio. Es la ley. Javier se levantó, incrédulo. ¿Entonces no va a hacer nada? No he dicho eso, dijo Villanueva, levantando una mano para calmarlo. He dicho que debemos ser prudentes. Abriremos una investigación preliminar. Discreta. Muy discreta. Usted volverá a su puesto y actuará como si nada de esto hubiera pasado. No hable con nadie sobre esto. ¿Entendido? Nosotros nos encargamos desde aquí. Era una orden, pero sonaba como una sentencia de muerte para el caso. Javier se sintió vacío. Le habían quitado sus únicas pruebas. Le habían pedido que guardara silencio. Salió de esa oficina de lujo sintiendo el frío del mármol en sus huesos. La justicia no era ciega. Era selectiva y tenía muy buena vista para proteger a sus amigos. Volvió al pueblo, derrotado. Siguió las órdenes. Actuó como si nada. Llenó sus reportes sobre gallinas robadas. Los días se convirtieron en semanas. No hubo noticias de la fiscalía. El silencio era absoluto. Javier llamaba cada 2 días. Siempre la misma respuesta de la secretaria de Villanueva. El licenciado está en una reunión. El licenciado le devolverá la llamada. Nunca lo hizo. Un mes después, ocurrió lo inevitable. Javier fue a visitar a Elodia. Quería asegurarle que había hecho algo, que la ayuda venía en camino, aunque él mismo ya no lo creía. Encontró la puerta de la casa de la anciana rodeada de gente del pueblo y un par de policías locales, los mismos que se la pasaban durmiendo en la comandancia. Javier se abrió paso entre el murmullo de la gente. Elodia estaba en el suelo de su pequeña cocina, muerta. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Un accidente, jefe, dijo uno de los policías sin mucho interés. Parece que se tropezó con el tapete. Se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. Una lástima. Javier miró el cuerpo. Vio un hematoma en su cuello que no parecía de una caída. Vio el terror congelado en sus ojos abiertos. No fue un accidente. Fue un mensaje para él. La rabia lo cegó. Volvió a la comandancia como una furia. Se enfrentó a Soto. «Usted lo sabía». «Sabía lo de Elodia», gritó golpeando el escritorio con el puño. Soto no se inmutó. Estaba sentado leyendo el periódico. «Cálmate, Morales. A la gente mayor le pasan esas cosas. Se caen. Es la vida. Fue un asesinato. Y usted es cómplice». Soto dobló el periódico lentamente, con una calma exasperante. Se levantó. Se acercó a Javier hasta que sus caras estuvieron a centímetros de distancia. El aliento del comandante olía a tabaco y a corrupción. «Escúchame bien, capitalino de mierda», siseó. «Recibí una llamada de Chihuahua, de gente muy importante, de tu amigo Villanueva. Me dijeron que estás metiendo las narices donde no debes. Me dijeron que te controlara. Así que esta es tu última advertencia. Olvídate de la sirvienta, olvídate de la vieja chismosa, olvídate de don Ramiro, o el próximo accidente te va a pasar a ti. Y aquí en el desierto hay muchos lugares donde un cuerpo nunca es encontrado». El sistema no estaba fallando. El sistema estaba funcionando a la perfección. Estaba protegiendo a los suyos.
Esa noche, en la soledad de su cuarto, Javier tomó una decisión. Si la justicia no iba a hacer nada, él lo haría. Iba a arrestar a Ramiro del Moral, con o sin orden, con o sin respaldo. A la mierda el sistema. Fue a la hacienda, esta vez por la puerta principal. Llevaba su uniforme, su arma en la funda. Golpeó el portón con la culata de su pistola. ¡Abra! ¡Policía! Después de un momento, la ventanilla se abrió. Era Indalecio. Al ver a Javier, sonrió con sorna. ¿Se le ofrece algo, judicial? Vengo a arrestar a Ramiro del Moral por secuestro y homicidio. La sonrisa de Indalecio se ensanchó. No me haga reír. El patrón no está. Abra esta puerta o la derribo. No creo que pueda hacer eso. Y la ventanilla se cerró. Javier retrocedió, furioso, cegado por la impotencia. Iba a disparar a la cerradura cuando escuchó el sonido de coches acercándose a toda velocidad. 2 patrullas de la policía estatal. No del pueblo. Se detuvieron bruscamente a su lado, levantando una nube de polvo. De ellas bajaron 4 policías estatales, armados con rifles de asalto. Y el subprocurador Villanueva. «Morales», dijo Villanueva, con su calma insultante. «¿Qué cree que está haciendo?» «Cumpliendo con mi deber, arrestando a un asesino y a un traficante de niños». «Usted está fuera de control, inspector. Está acosando a un ciudadano honorable basándose en fantasías. Sus acusaciones son infundadas. Son producto de su imaginación. Tengo las pruebas, se las di a usted». Villanueva hizo una seña casi imperceptible. 2 de los policías agarraron a Javier por los brazos con una fuerza brutal. Le quitaron el arma. «¿Qué pruebas?», dijo Villanueva, con una inocencia fingida que era pura maldad. «No sé de qué me habla». «La libreta, el zapato». «Ah, eso», dijo Villanueva, chasqueando los dedos como si acabara de recordar algo sin importancia. «Qué lástima. Parece que se perdieron en el archivo. Un lamentable error burocrático. Pasa todo el tiempo en estas oficinas tan grandes». Y entonces Javier lo entendió todo. La devastadora y aplastante verdad. Nunca hubo una investigación. Nunca hubo una intención de hacer justicia. Desde el principio, el plan fue enterrarlo. Enterrar el caso. Enterrar la verdad. Y enterrarlo a él si era necesario. «Queda usted suspendido de sus funciones, inspector», dijo Villanueva, ajustándose el nudo de la corbata. «Será transferido de vuelta a la Ciudad de México, a un trabajo de escritorio en el Archivo General. Llenará formatos por el resto de su mediocre carrera». Lo metieron a empujones en uno de los coches. Mientras se alejaban, Javier vio por la ventanilla cómo el gran portón de la hacienda se abría. En el umbral, iluminado por la luz de la casa, estaba Ramiro del Moral, fumando un puro, mirándolo, y le sonrió. Una sonrisa triunfante, la sonrisa del diablo que sabe que ha ganado. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, sellarlo y archivarlo hasta que el polvo y el olvido lo devoraran todo. A Javier no lo recibieron en ninguna oficina en la Ciudad de México. Simplemente lo despidieron. «Recorte de personal», decía la carta oficial. Perdió su trabajo, su carrera, su fe en la justicia. Se convirtió en un fantasma, un hombre atormentado por los ojos de Evangelina y por los gritos de los niños que nunca pudo salvar. ¿Qué pasó después? La vida, o esa cruel parodia que a veces se hace pasar por ella, siguió su curso. Ramiro del Moral murió muchos años después. De viejo. En su cama, rodeado de los lujos que había comprado con el sufrimiento de otros.
Su obituario en el periódico lo describió como un visionario filántropo y un pilar de la comunidad. A su funeral asistieron los hombres más poderosos del Estado, los mismos cuyas iniciales estaban en la libreta que se perdió. Indalecio, el capataz, desapareció un día sin dejar rastro. Algunos dicen que se fue con mucho dinero a empezar una nueva vida. Otros, los que susurran en las cantinas, dicen que sus propios jefes lo silenciaron para asegurarse de que los secretos murieran con él. Doña Isabel, la esposa fantasma, murió poco después que su marido. El certificado de defunción dice que de tristeza, pero quizás, solo quizás, fue de alivio. El expediente 429 Chihuahua fue oficialmente cerrado y enviado a la bodega de los casos muertos. Causa del cierre: fuga voluntaria de la empleada, falta de elementos para proseguir la investigación. Una mentira escrita en papel oficial, sellada, firmada y archivada. Javier Morales nunca volvió a ser policía. Se perdió en el anonimato de la gran ciudad. Trabajó como guardia de seguridad, como velador en una bodega. Un hombre que una vez persiguió monstruos. Ahora cuidaba que nadie se robara cajas de jabón. Dicen que hasta el día de su muerte, en una pequeña caja de madera que guardaba en su buró, conservó un solo objeto, el único recuerdo tangible de su derrota, el altar de su fracaso. Un pequeño zapato de niña, de charol rojo, gastado y sucio. ¿Y Evangelina? Su cuerpo nunca fue encontrado. Su nombre se convirtió en un susurro, en una leyenda de miedo para asustar a los niños desobedientes del pueblo. Pórtate bien o te llevará el patrón de Evangelina. Pero ella no es una leyenda. Fue una mujer real, de carne y hueso. Una víctima. Atrapada en una red de maldad tan vasta y poderosa que la devoró por completo. Su historia es un recordatorio. Un recordatorio brutal de que los peores monstruos no siempre se esconden en la oscuridad con un cuchillo en la mano. A veces, se sientan en oficinas con aire acondicionado. Usan trajes caros. Dan discursos sobre la moral y los valores familiares. Y firman leyes. Y su mayor crimen no es solo la maldad que cometen. Es la indiferencia con la que la entierran. La facilidad con la que convierten una tragedia humana, un alma destruida, en un simple número de expediente, en una carpeta olvidada en un sótano. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Mexico.